Buenas noches a todos, bienvenidos a los que pudieron estar en todo el ciclo, aquellos que se sumaron en la última reunión o aquellos que estuvieron algunas sí, algunas no. Como Diego tiene que entrar en otra reunión, ahora que logramos vencer a la tecnología, vamos a empezar con un nigún que va a cantar Diego desde Buenos Aires, Diego Rubinstein, nuestro director musical, y después vamos a empezar con nuestra clase. No sé si recibieron el material lo mandamos a propósito a último momento, porque no sé si la gente lo lee o no lo lee. Como yo no quiero que lo lean, no lo mando a propósito para que no tengan esa tentación. Tengo algunas copias, yo creo que van a ser suficientes. Empecemos con Diego. No, yo las reparto después. Lo voy a fijar a Diego aquí porque es la forma en que va a aparecer después en la grabación. Nay, 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 nay. Nay, 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 nay. Nay, nay, na, nay, 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 na. Ya, na, nay, na, nay, 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 na. Di, di, nay, na, na, nay, nay, na, na, nay, nay, na, na, nay, nay, na, na, nay, 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 na, na. Di, di, nay, na, na, Creo que sí, nay, porque nay, cada uno na, va al na, cantón. nay, nay, na, na, nay, nay, na, na, nay, 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 Los que nay, están en na, pareja, dáselo de a dos. na. Di, di, nay, na, na, nay, nay, na, na, nay, ay, na, na, nay, nay, na, na, nay, ay, nay, 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 na, na. Di, di, nay, na, na, nay, nay, na, na, nay, ay, na, na, nay, nay, na, na, nay, ay, nay, 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 na, na. Ay, ay, nay, 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 na. Ay, nay, 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 na, nay. Ay, nay, 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 na. Ay, nay, 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 na. Ay, nay, nay, na, nay, 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 nay. Ay, nay, 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 nay. Ay, nay, 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 na. Ay, nay, 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 na. Di, di, day, na, na, nay, nay, na, na, nay. Ay, na, na, nay, nay, na, na, nay. Ay, nay, 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 na, na. Di, di, day, na, na, nay, nay, na, na, nay. Depende de lo que te Ay, toque. na, na, nay, nay, na, na, nay. Ay, nay, 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 na. Gracias, Diego. Acá estamos todos agradecidos que empezamos nuestra última clase con tu inspiración. Gracias y bueno, si podés al final avísanos y te sumamos también. Bueno, gracias a todos. Estamos terminando un recorrido que ha sido sorprendente en cuanto a oportunidades, en cuanto a descubrimientos. Y el programa empezó con una promesa, cuentos que te van a cambiar la vida. Algunos me dijeron que era un poquito pretencioso, pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué quiere decir que te van a cambiar la vida? Yo traté de ponerlo en palabras. Primero, que te van a hacer pensar, ¿sí? Que te van a hacer reflexionar. Segundo, que te van a mostrar una perspectiva distinta, ¿sí? Que te van a dar oportunidad para conversar con otros. Pasó eso, ¿sí? Que te van a enfrentar a temas universales. Fíjense que algunos de los temas que hablamos están
enraizados en la tradición judía, pero que hablan de lo que le pasa a los seres humanos. La envidia, el amor, la tristeza, los temores, etc. Y por último, te van a proponer pensar en los desafíos cotidianos, desde la vida cotidiana hacia otros lugares. Hoy vamos a ver algunos de los autores que vimos. Recuerden, desde abajo hasta arriba, como si fuera el árbol del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, su bisnieto, Simcha Bunim, que es un tradicional visitante entre nosotros, y estos dos son nuevos rabinos que no vimos hasta ahora, que tienen historias interesantes y breves para compartir. Quiero contarles primero un cuento del Rabbi Rishin, Israel Rishin. El Rabbi Israel Rishin, dentro de las cortes rabínicas hasídicas, tiene una característica, que él era muy rico y muy poderoso. Cuando uno ve la casa que tiene, hay fotos de la casa donde él vivía, era como un palacio, al estilo de los palacetes de los polacos de la época. Hay un libro que se llama El modo real, sobre su historia, que cuenta cómo hacía para recaudar para su corte rabínica. Hay una historia muy compleja, que él llama a una persona y le dice: tu padre donaba X cantidad de dinero por año. Y él le dice: mi papá murió. Dice: bueno, vos me tenés que donar lo mismo. Le dice: ¿cómo te voy a donar lo mismo? Mi papá no tenía hijos que alimentar, no tenía... Y él le hace la cuenta, ¿no? Él le dice: vos tenés 3 hijos, tanto por año, tanto por mes, vas a casar a tanto, y te sobra esto, me lo tenés que dar para... No era para él, era para la corte rabínica, y nosotros dijimos que también en la corte rabínica él repartía a los estudiantes, casaba unos con otros, o sea, era para desarrollar eso. Una de las características de la corte de él es que era muy opulenta. Y hay una historia que yo amo por lo profundo, que es la siguiente. No está escrita, no la escribí a propósito, no la... Y dice que el Rab de Rishin, que es este Israel, tenía una carreta con 8 caballos. Imagínense, era como andar en un Tesla, en un, no sé, hoy en día, ¿qué coche? En un Maserati. No, Maserati, ¿no? Y en uno de los caminos se cruza con otro de sus condiscípulos que andaba con una carreta con un pobre caballo viejo que lo llevaba. Entonces el Rabbi Rishin, cuando se cruzan en los caminos, le dio un poquito de pudor, que él andaba en una carreta con una carroza, era no una carreta, con tantos caballos, y el otro con una sola. Entonces cuando se cruzan en los caminos, el Rabbi de Rishin se siente en la necesidad de justificarse. Le dice: ¿sabés lo que pasa? Es que llevo tantos caballos por si en alguno de los caminos hay tanta lluvia y me quedo empantanado en el barro. Y el otro condiscípulo le dijo: ¿sabés una cosa? Por eso yo ando con cuidado en el mundo. Fuerte, ¿no? Fuerte. Esa era la tensión que hay entre los mundos. El otro personaje que hemos visto en varias oportunidades es Simcha Bunim, que yo siempre conté que creó la escuela polaca, o que de alguna manera diseñó la escuela polaca. Y la escuela polaca tiene el primer sucesor del Rebbe de Simcha Bunim, es el Rebbe Kotzk, que ya vimos varias cosas. Vimos cosas muy chiquititas. El Rebbe Kotzk no escribió ningún libro. Y le preguntaron por qué no escribía libros. Y dice: mis Hasidim son personas pobres. El único momento que tienen para... Ya me voy de ahí. Ahí tengo que estar más o menos por acá. El único momento que tienen para leer es los viernes por la noche, que es el único día que comen como la gente. Y después de comer, ¿qué les pasa? Se quedan dormidos. Entonces, ¿para quién voy a escribir algo? Hay varios libros en nombre de él. Uno de ellos se llama Emet Ve'emuná, que es una de las oraciones que decimos después del Shema Israel. Emet Ve'emuná quiere decir fe y verdad, o fe y confianza, depende cómo lo traduzcamos. Originalmente son 36 o 40 aforismos. Con el correr del tiempo se editaron muchas veces ese libro. Hay un libro con 400 aforismos que se le adjudican al Rebbe de Kotzk. Kotzk es una ciudad en Polonia, se llama Ko.
K, O y alguna letra de esas consonantes que se escriben en polaco que uno no sabe cómo se lee. En hibrid se le dice Kock, y es muy interesante porque Kock en hibrid quiere decir, ¿qué quiere decir? No, ¿qué quiere decir? Decilo. Una aguja, lo que tienen las plantas que tienen pinches, una espina. Entonces, Kotz Bedardar, dice la Torá. Entonces a él le decían que él era como una espina. ¿Vieron que Sócrates se dice a sí mismo que él era como un tábano en la conciencia de Atenas? ¿Conocen esa frase? Kotz quiere decir eso, es como si fuera una espina. ¿Qué cosa? Gato. Bien. Entonces hay dos historias muy cortitas sobre alumnos que van a Kotsk y que vuelven a Kotsk y a Tomashov. Cuando empezó siendo rabino fue en una ciudad muy cercana que se llama Tomashov. Dice así: Menachem Mendel una vez le dijo a Rabbi Hanoch de Alexander, que no están todavía, no estamos en los materiales. A propósito, estoy preparándonos para llegar. Daniel, ¿conseguiste una hojita? ¿Sí? No hay para todos, pero compartimos. Dice así: una vez, ¿no está anotado? Frida, todavía no, dije que es para entrar en clima. No, al contrario, es a propósito, para crear, claro, inquietud. Dice así: una vez le dijo a Rabbi Hanoch de Alexander, que es uno de los que creó una dinastía en Polonia también. Un Hasid de Tomashov es aquel que en cada tema una y otra vez se pregunta a sí mismo: ¿dónde está mi voluntad en esto? ¿Dónde está? ¿Cómo hago las cosas porque yo siento que mi alma está ahí, o las estoy haciendo porque es obligación, porque me están mirando o porque el Rebbe lo dice? ¿No? Entonces, él le contó esta historia, una historia que todos conocemos. Cuando Jacob mandó a Yosef y se perdió en el campo y buscaba a sus hijos, hay una persona, él dice, encontró una persona y le preguntó: ¿dónde están mis hermanos? Y él lo orientó. El Midrash dice que será o el Mashiach, o el ángel Gabriel, porque aparece también por ahí, o alguien así sobrenatural. Y le preguntó: Mate Bakesh, ¿qué es lo que buscas? Yosef estaba por descender en un mundo, se fue a Mitzrayim, después a la cárcel, a la impureza, pero el Malaj le dijo: una y otra vez debes preguntarte en la vida qué es lo que estás buscando, cuál es tu objetivo en la vida, cuál es tu anhelo mayor. Eso es lo que lo mantuvo con vida a Yosef a través de todos los descensos que tuvo en la vida, desde el mundo superior hasta más abajo. Y ese consejo no es solamente para Yosef, sino constantemente debes preguntarte a ti mismo: Mate Bakesh, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Vieron que era para cambiar la vida? Segundo, escuchen, un Hasid regresó de Tomashov, la ciudad donde estábamos hablando. Le preguntó Rabbi Hanoch, el mismo: ¿qué hay de nuevo en Tomashov? Mahadash. ¿Vieron cuando alguien va a un lugar? ¿Qué hay de nuevo? Alguien va a Nueva York y le dice: ¿qué hay de nuevo? Va a Mendoza, a Buenos Aires, ¿qué hay de nuevo? Cuando van a las cortes rabínicas, se preguntan: ¿qué pasa ahí? Contame, ¿cuál es el último grito de la moda en la corte jasídica? ¿Sí? Entonces, le contesta: es un asesino. Dice: ¿qué quiere decir que es un asesino? No, él no. Todos los hasidim son unos asesinos. Dice Hanoch: ¿a qué te refieres? ¿También vos sos un asesino? Cada vez que alguien dice una palabra, todos te vuelven a preguntar algo. ¿Sí? Entonces Rabbi Hanoch fue a Kotz y contó la conversación, y Rabbi Mendel le dijo: aquel que siente que es verdaderamente un hasid, todo el tiempo debe preguntarse una y otra vez a sí mismo. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que algunos buscaban un rebe para que los abracen y los cuiden, y que en Kotz les arrancaban la piel? En el sentido que eran descarnados para enfrentar a las pequeñeces de la vida cotidiana. Ahora sí, después de esta introducción, podemos... Sí,
Asesino porque cuando vos imponés a otro a que se pregunte una y otra vez acerca de su acción, bueno, puede terminar sintiendo que todo lo que está haciendo no tiene sentido, como que se asesina a sí mismo. Quiero compartir con ustedes, quiero empezar por el cuento número 8. Cuento número 8. Este es un cuento muy famoso. Este es un cuento muy, muy, muy famoso. Bienvenida, Sila. En cierta ocasión, nuestro maestro, Rabbi Jaim de Sanz, recuerden que es el más moderno fin del 1800, contó una parábola. Seguramente muchos lo conocen. Un hombre se había extraviado en un bosque y había errado por él durante varios días, sin encontrar la salida correcta. Pero súbitamente divisó un hombre que se dirigía a su encuentro. Grande fue el regocijo de nuestro hombre, pues ahora ya había encontrado el camino anhelado. Si utilizásemos la técnica de la semana pasada, no leer el final, ¿qué les parece que pasa en esta historia? Sin leer el final, no lo lean porque sería una trampa. Una persona está perdida en el bosque, encuentra otra persona en el bosque y se alegra, ¿por qué? Porque es una salvación. Pero ¿cómo termina el cuento? ¿Qué les parece? ¿Eh? Muy bien, muy bien. Hermano, cuando se hubo acercado a su prójimo, le preguntó, hermano, dime cuál es la senda correcta, pues ando errado desde hace varios días. Mas el interlocutor replicó, hermano, yo tampoco lo sé, pues Eso es yo lo que le también, creo. pues yo también ando. Les Eso es pido lo en que le casa quería que, decir, ¿no? les pido en casa que silencien el micrófono por ahora. Después vamos a dar lugar a, a participar, por favor. Entonces, su interlocutor le replicó, hermano, yo tampoco lo sé, pues yo también ando errado por el bosque varios días. Pero esto sí puedo decirte, no vayas por el camino que yo mismo seguí, pues seguramente él conduce el error. Así pues, ahora busquemos ambos una nueva senda. ¿De qué se trata el cuento este? ¿Qué les parece? Ahora sí, si en casa alguien quiere opinar, me avisa y lo escuchamos, que ahora se escucha fuerte. ¿Qué les parece? ¿De qué habla? ¿Qué es el bosque? ¿De qué estamos hablando? De la La vida, de la vida, vida, ¿sí? La vida. El bosque vida, es la vida. la ¿Sí? vida. Yo más adelante puse una imagen del bosque. A veces la vida puede ser espesa, ¿sí? Hay personas o momentos en la vida que resulta difícil avanzar, que sentimos oscuridad. Cuando vemos a otro, tenemos la esperanza que otro nos diga cuál es la solución, que nos cuente cuál es el. ¿Se acuerdan que vimos que el Rebbe de Simcha Bunam siempre decía que el rabino lo que tiene que hacer es darle las herramientas para que cada uno encuentre su camino, no decirle cuál es el camino? Y este le dice, yo también estoy perdido. En la vida, lo interesante del cuento para mí tiene varios planos. ¿Alguien quiere opinar antes de que Yo pienso, compartamos esto? yo pienso ¿De qué? yo pienso de que es súper importante el hecho de que tú en la vida no caminas solo. Hay gente que está al lado, que te ayuda, es un camino compartido. Entonces, en este caso, cierto, es la vida, pero en la vida tú tienes que ir caminando, buscando a los compañeros y también siempre se te presentan. Ver esas oportunidades, porque a veces uno no las ve o no las quiere ver y piensa que esta cosa es un single y es un doble, ¿me entiendes? En el judaísmo nosotros caminamos en equipo, caminamos en comunidad. Dame un ejemplo de eso. Dame un ejemplo. No caminamos solos, Ejemplo. caminamos siempre como un pueblo judío en conjunto. Ale, El Minyan. Nosotros hay cosas que no podemos hacer si no hay otro. Najón, No sin Najón. la presencia de otro. no quiero decir algo. Adelante. Yo, Dale, Ale, Marilla. Sí, sí. es que yo también creo que en la vida uno puede aprender de los errores del otro. El Muy otro bien. también estaba perdido y le dice, no sigas mi camino porque es erróneo. Muy bien. Le dice,
de dónde vengo no sirve, por lo menos no sé hacia dónde, pero por acá no vengas, ¿sí? Hay otro aspecto más, hay un aspecto de humildad, porque los dos que dicen que no sabemos, y a veces en la vida no nos encontramos con gente que dice que no sabe. Hay gente que es todólogo, que sabe todo. Esto ninguno de los dos sabe. Los dos que dicen, no sé, por este lado, veamos y veamos juntos, a lo mejor juntos podemos encontrar el camino. Hay otro texto que yo no puse, pero es muy parecido, por eso está en el Talmud. Dicen que había un ciego que iba con una antorcha. Y le preguntan, ¿para qué llevas una antorcha si vos no ves? ¿Para qué llevaba la antorcha? Para que los otros vean el camino. Él no podía verlo, pero estaba iluminando el camino a otros. Había manos levantadas por aquí. Muy bien, con otros podemos avanzar. Uy, perdón, ahora me van a criticar los que están allá, que no... Bueno, ya lo dijimos. Estar en comunidad. Bien, ¿qué más? Miguel, ¿alguien? Una decisión después de haber pasado, qué sé yo, un recorrido, algún itinerario, alguna Muy bien, senda, o sea, Miguel, lo que no habría que hacer es quedarse en el bosque en el mismo claro, lugar, quedarse porque la estancado. salida no va a estar ahí. O Pues, sea, ahí empezar está a el problema andar. de adoptar Bien, la decisión. bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Muy bien, se encontró con una persona buena. ¿Sí? Es interesante. También hay que tener el muzzle de encontrarte con alguien que tenga esa calidad. ¿Qué más? Flexibilidad y adaptación, porque cambiaron el rumbo en el momento X, digamos. Bien. Frida, Se sintió acompañado porque la soledad mata, muy bien. Inclusive, cuando este no podía darle la solución, pero estaba, ya había algo más. Ya no sí, estaba solo en un mundo hostil y oscuro. sí, Ya estaba con otro del género humano. con que se sintió el calor Muy bien, de un otro. muy bien. Uno más. Ya. Pasémosle el micrófono. Yo lo que pienso es que tampoco el objetivo es salir del bosque, sino acompañarse a hacer algo nuevo. Por lo tanto, no hay la posibilidad necesaria, porque dice que el uno vio al otro y fue a su encuentro. Como que esa es la acción finalmente, de ir al encuentro de otros, no necesariamente para salir del bosque, sino para hacer nuevos caminos o innovar o hacer cosas nuevas. Para aquellos que estuvieron en el curso de Tania, ¿se acuerdan que Tania empieza con una historia del Talmud que dice, hay un camino corto y un camino largo? Todos queremos hacer el camino corto, pero a veces el camino es largo, y si el camino es largo, hacerlo con otro es mucho más fácil. ¿Alguien más? Si no, seguimos Ya. con otro cuento. ¿Alguien por Yo quería alguien? preguntar. Andrés, dale. O Marisa. Yo creo que hay un aspecto de generosidad también, ¿De quién? de ambos. Bien, bien. Uno diciendo esto que aprendí no sirve, y el otro de generosidad decir, bueno, la alegría de encontrarse con otros. Bien, vamos a ver varios cuentos que tienen que ver con encuentros y desencuentros. Sara, pero necesito que alguien te acerque el micrófono, porque si no en casa no te van a poder escuchar. Que el hombre no está hecho para vivir solo, está hecho para vivir en comunidad o de a dos. El hombre solo no sobrevive, tiene que estar acompañado. Muy bien. En el bosque la persona que estaba sola estaba en riesgo. No, ahí no porque hace ruido. Cuando se encontró con otro podía tener oportunidad. Bien, quiero compartir dos cuentos de este Israel Rishin, ¿sí? Uno duro que tiene que ver con el dinero y otro sublime que me parece maravilloso. El de el dinero es el número 6. Como hasta ahora todos los cuentos que vimos fueron los cuentos que Buber tradujo en ese material que se llama Ora Ganús, la luz oculta, yo
quería compartir dos que son reescritura de Elie Wiesel en uno de los libros que mostré. Entonces vamos a leer el número 6 y el número 5, que uno es de Rishin y otro es de El Baal Shem Tov. Solicitó a un comerciante que aumentara la suma que le daba por las obras benéficas. Rabbi, objetó el donante, no me mezclo en sus asuntos, no se mezcle en los míos. ¿Sí? Le contestó en forma tajante. Veremos, dijo el Rabbi de Rishni. El hombre se arruinó. ¿Sí? ¿Cómo le fue? Mal. Esta historia tiene dos finales. Otra versión de la historia dice, si no cambias tus maneras, no seguirás siendo rico. Y el hombre le contestó, y usted no seguirá siendo Rabbi. ¿Conocen gente así? Veremos, dijo Rishiner. Y el hombre rico supo lo que cuesta ser insolente y lo que significa ser pobre. Duro, ¿no? Bien, el Baal Shem Tov. Dos historias del Baal Shem Tov. Primero la de Elie Wiesel y después la de Buber. 5 y 7. Acompañado de sus discípulos, se paseaba una mañana por un despoblado. Tengo sed, exclamó un joven. Ardo y muero de sed. Ninguna señal de agua en los alrededores. Se hubiera dicho un desierto. No te preocupes, dijo el Baal Shem Tov. Dios, al crear el mundo, ha previsto tu sed y su remedio. Más arriba, encontraron un campesino que llevaba 2 baldes de agua sobre sus hombros. El señor de esta región se ha vuelto loco, refunfuñaba el campesino. Esta mañana me ha enviado a pasearme aquí con 2 cubos llenos de agua. ¿Por qué? Sin razón. ¿Ves? Dijo el maestro al estudiante que tenía sed. Al crear el mundo, Dios ha previsto esta locura del Señor. ¿Sí? O sea, lo que hablan es, hoy en día se utiliza esta palabra, la sincronía de las cosas. A veces uno está haciendo algo y no sabe ni por qué está haciendo, ni por qué está en ese lugar, ni de qué se trata. Y de repente hay otro que dice, estoy buscando agua. Y este estaba cargando el agua. Hay un autor contemporáneo que tiene un libro que se llama Conexiones Invisibles, ¿no? Y cuenta que una vez este rab fue a dar una conferencia, habló sobre los tefilín, y una persona le dijo, Rab, estoy muy triste porque los tefilín de mi bar mitzvah se me perdieron. ¿Sí? Y él dijo, mirá qué suerte que tenés, acá están. Y les dio sus tefilín. Yo los encontré. A veces uno está ahí para eso solamente. Lo que pasa es que hay que estar atentos. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas pasan en la vida y no nos damos cuenta. Bienvenida, Galita y Daniela. No sé si hay una fotocopia, si alguien puede compartir alguna fotocopia atrás. Después yo les doy la mía, si no. Bien. Este concepto como del destino no va un poco en contrario al liberalismo. Muy buena tu pregunta. ¿Es destino o no es destino esto? Es una gran pregunta. Mejor hay que entenderlo de otra manera. No es destino, es sincronía. Pasan cosas que uno puede darse cuenta o no. La tradición judía, en especial la maimonidiana, es la defensora del libre albedrío. El libre albedrío es un concepto en sí mismo muy profundo que tiene que ver también con la responsabilidad. Porque libre albedrío quiere decir que vos tenés opciones, pero esas opciones implican que lo que decidas tiene consecuencia. No es nada gratuito. Pero también hay como un articulado donde hay diferentes caminos que se pueden entrelazar. Como si fuera un juego de posibilidades. Nadie sabe cuál va a ser la posibilidad, pero vos tenés que tomar la decisión. Una metáfora muy linda sobre el libre albedrío, que a mí me gusta mucho, es todos saben jugar al ajedrez muy bien, ¿no? O saben mover las piezas. Bueno, las piezas tienen una cantidad finita de posibilidades que se mueven. Y cada uno mueve las piezas. Un buen jugador no piensa que cuando mueve esta, sabe la jugada siguiente, sino un buen jugador sabe muchas jugadas adelantadas. Lo que dice el modelo en la tradición judía es que
El conocimiento divino es saber todas las jugadas posibles, pero el que mueve las piezas es uno, ¿sí? Dios no nos mueve la mano para que decidamos A o B, pero conoce cuál es la consecuencia, si queremos hablar en términos medievales, no estamos hablando en términos contemporáneos, la consecuencia de cada una de las movidas. Bien, Ale, te escucho. pero también existe esto con respecto a lo que mismo dices del plan diseñado para cada cual, ¿cierto? El plan divino que existe de cada cual. Y en ese sentido uno a veces puede no entender las cosas que pasan, pero van a suceder, ¿cierto? Y también yo pienso que es como un Tetris, ¿cierto? Como ese juego en que las cosas caen y uno no entiende cómo caen, pero calzan, cuadran todas, ¿te fijas? Yo creo que tiene que ver un poco con ese plan divino que está diseñado. Te quiero contar que ahora tenemos un parlante y se escucha fuerte. Con respecto a lo que vos decís, a mí me gusta mucho un personaje de la Torá, que lo nombramos recién, que es Yosef. Yosef empieza siendo un joven engreído que molesta a sus hermanos, en especial a los hermanos cuya madre no es la madre oficial, y el texto dice que venía contando las cocuchas, con P, los chismes de los hermanos lo venden, él se transforma, libera a los hermanos, salva a Egipto, se termina transformando en un personaje destacado. Y cuando muere el padre, los hermanos le dicen, no, papá dijo que no nos trates mal cuando él ya no esté. Y él le dice, no se preocupen, ustedes lo pensaron para mal, pero acá había un plan divino. El plan divino, la pregunta es si está hecho de antemano o si nosotros lo unimos en una visión posterior. La verdad que no importa, lo importante es cómo lo vivimos nosotros. Si al final Yosef dice, esto que yo viví me sirvió para dejar de ser un adolescente engreído y transformarme en alguien que cuida y protege a otros, bienvenido sea. El proceso es lo que él vivió, la interpretación es lo que le dio sentido a ese proceso, ¿no? Entonces, si está hecho de antemano, podríamos decir, bueno, puede ser un Dios maldito que nos hace sufrir, o decir al revés, después de que atravesamos todo eso, podemos decir, gracias a la presencia divina pudimos atravesar todo. La experiencia es la misma, pero la forma en que lo entendemos es otra. Joyce, necesito que tomes el micrófono. Porque lo que uno hace trae consecuencias, lo que uno opta. Entonces, y eso se contrapone al libre albedrío. Todo lo contrario. Ese va a ser el curso Y alguien sobre libre alguien que albedrío. pudiera, por ejemplo, aparecer con el agua, que nunca se imaginó el rol que iba a tener, podría ser un malaj Mira, en ese momento. es así. Yo cuento siempre una historia de hace muchos años del Baal Shem Tov que dice lo siguiente. Ustedes saben que en las cortes rabínicas, estar con el Rebbe, por lo menos en algunos momentos del año, es importante. Y muchos iban a visitar al Rebbe en los Yamim Noraim, ¿sí? Entonces, yo creo que lo conté en algún ámbito esta historia, pero vale la pena para los que no la encontraron. Entonces, uno de los Hasidim del Rebbe quiere correr para llegar antes de Rosh Hashanah, la noche anterior pasa en un hostal, en una ciudad cercana, y las personas le dicen, miren, somos 9, quédese para rezar Yamim Noraim con nosotros, si no, no vamos a tener ni siquiera minyan. Y el tipo le dice, yo tengo que ir a ver a mi Rebbe. Y los deja a los 9 ahí solos. Llega a ver al Rebbe, cuando llega Rosh Hashanah, el Rebbe no lo saluda. Cuando llega Yom Kippur, no le da la brajá. Cuando llega Sukkot, ni lo hace sentar cerca de él para hacer los movimientos del lulav. Cuando llega Simchat Torah, cuando termina Simchat Torah, el Rebbe le da una bendición a todos sus discípulos para que hasta que vuelvan a verlo, tengan parnasá, tengan bendición, tengan salud, etc. Y a no lo mira. Entonces cuando se acerca le dice, Rebbe, vengo desde el otro lado de Rusia, crucé todo el país para estar con usted y usted ni me saludó. Y le dice, ay Moishe, tu tikkun, tu misión era quedarte con esos 9 id en esta ciudad y que ayudarlos a rezar para Yamim Noraim. No lo hiciste, quién sabe cuándo puedas volver a tener
esta oportunidad para traer tu tikkun. Tu tikkun es eso que uno viene a traer al mundo. Por eso, más que pensar cuál es nuestro tikkun, la tradición jasídica lo que nos dice es, tenemos que estar atentos a todos. Cualquier persona, cualquier conversación, cualquier oportunidad de hacer una mitzvah, de estar con otro, de ayudar, de aconsejar, de cambiar, lo que hacen es, a lo mejor ese es nuestro tikkun. Yo siempre lo cuento con algo que de chico amaba, que era la serie Misión Imposible. ¿Quién vio la serie Misión Imposible acá? ¿Cómo empezaba la serie? Su misión es esta, si la acepta. Si no, esta cinta se autodestruirá. Nosotros no tenemos esa ventaja, no tenemos esa cinta, pero tenemos una misión. Pero si estamos solamente pensando en esa misión, vamos a perder otras decenas de cosas que podemos hacer por otra persona, que es solamente a veces, como decía Joyce, cargar agua sin saber por qué. O como hacía este rabino, viajaba con un par de tefilín extra y no sabía por qué. Al final le cambió la vida a otro y en realidad se cambió la vida a él mismo. Ok. Una historia chiquitita del Baal Shem Tov y después una de las grandes historias del día de hoy. La 7. El padre Israel Baal Shem Tov, que después fue el Baal Shem Tov, murió cuando este era un niño. Al sentir que la muerte se acercaba, tomó al muchacho en sus brazos y le dijo, ¿qué le va a decir? ¿Qué le va a dar? El consejo de vida. El consejo. ¿Cuál es el consejo que uno le daría si tiene la chance? ¿Sí? En la tradición judía es muy importante dar un legado espiritual, no solo el legado material, sino un legado espiritual. ¿Qué aprendí en la vida? ¿Qué camino, como el del bosque, qué camino tomé que me equivoqué y qué camino te recomiendo que tomes? Entonces el padre del Baal Shem Tov le va a dar este consejo. Otra vez, ¿se acuerdan cuando la semana pasada hablamos de la escena del lecho de muerte? Sí, es una escena poderosa porque todos sabemos que es un momento de bisagra. Entonces, veo que harás resplandecer mi nombre, mas no me es dado acompañarte hasta tu edad viril. O sea, sé que te vas a transformar en alguien importante, pero yo no te voy a poder ver, no te voy a poder acompañar. Pero cada día recuerda, hijo querido, que Dios está contigo y por ello no debes tener nada en el mundo entero. Solamente, esta historia dice, ¿a quién hay que temer? A Dios, solamente a Él. Israel atesoró estas palabras en su corazón y fue una persona que hizo una revolución. Bien, quiero compartir ahora la historia número 3. Esta historia es muy, muy, muy importante. Y elegí historias que tienen que ver ahora con la cuerda floja, pero todas tienen que ver con camino. Ustedes saben que hay un modelo de película que se llama las películas del camino. ¿Conocen eso? En el mundo del cine hay películas que se llaman películas del camino. ¿Qué pasan con los protagonistas? Se transforman. Empiezan la historia de una manera y cuando termina la película son otros. Eso es tan viejo como las obras de Homero. Estas películas que tienen, tengo un profesor de literatura aquí que me da vergüenza hablar en público, estas historias dicen que es la repetición de las historias de Homero, donde hay un personaje que es el héroe que tiene una transformación en su vida. La historia de los caminos, la historia de los bosques, tiene que ver con eso. Personas que entran en una situación y su vida termina siendo de otra manera. Esta es una historia de la cuerda floja, que solo pensar en la cuerda floja, ¿cuáles son las sensaciones que tenemos? Vértigo, miedo, inseguridad, vulnerabilidad, ¿no? Una vez, los Hasidim estaban juntos en perfecta hermandad cuando se les unió el Rabbi con la pipa en la mano. Cuando lo vieron tan amistoso les preguntaron, díganos, querido Rabbi, ¿cómo debemos servir a Dios? El Rabbi se mostró sorprendido ante la pregunta y contestó, ¿cómo puedo saberlo? Fíjense, le preguntan al Rabbi, el Rabbi que le dice, Ich weiß nicht, yo no sé, ¿cómo te puedo saber? Pues, mejor les cuento una historia. ¿Sí?
una historia dentro de otra historia. Es como lo más hermoso. Cuando le preguntan cómo puedo servir a Dios, en el mundo jasídico quiere decir cómo puedo encontrar el sentido en mi vida. No le están preguntando cómo rezar, no le están preguntando cómo ponerse los tefilín. Ustedes saben que los tefilín se ponen de muchas maneras, cómo se ajustan arriba y cómo se ajustan en la mano. Pero lo más importante, las diferentes maneras son cómo se ponen en el antebrazo. Hay dos maneras posibles. Una es hacia afuera y otra es hacia adentro. Algunos dicen que hacia adentro, ¿cómo se pone, Moel? ¿Usted hacia adentro o hacia afuera? No importa, no importa. Hacia afuera. Algunos dicen hacia adentro es que es un gesto egoísta. ¿Por qué? Porque todo es para mí. Y cuando es hacia afuera, ¿cómo es? Yo puedo dar. Parece una estupidez. Pero si cada mañana nos enrollamos hacia adentro, podemos estar, no digo que es la única forma de entenderlo, todo el mundo es para mí. O yo puedo compartir con otros. Bien, ese es uno de los secretos de los tefilín. Entonces, el rabbi le pregunta, no sé, pero le voy a contar una historia. Había una vez dos amigos que fueron acusados ante el rey por un crimen. Puesto que el rey los amaba, quiso mostrarse misericordioso con ellos. Si no, ¿qué hubiera hecho el rey? Les hubiera dado una sentencia. Recuerden que este cuento tiene cosas místicas, ¿eh? En la tradición judía hay un valor que es Midat Rahamim, la misericordia, y Midat Adin. Si el rey no hubiera sido misericordioso, hubiera actuado solamente con juicio severo, hubiera dado el veredicto, pero este rey era misericordioso. Recuerden que en Rosh Hashanah y Yom Kippur, nosotros tratamos de conectarnos con un rey que es misericordioso. Si fuese un rey que solamente tiene juicio severo, ¿cómo nos iría? Es más, el Midrash dice, en la metáfora, no es que Dios tiene un trono en el cielo, pero en la metáfora dice que cambia de trono, se deja de sentar en el trono del juicio severo para sentarse en el trono de la misericordia. Ese es nuestro anhelo, por lo menos, que en Yom Kippur nos trate con misericordia. Este rey, como los amaba, quiso mostrarse misericordiosos con ellos. No podía absorberlos, porque incluso la palabra de un monarca no puede prevalecer por sobre la ley. O sea, la ley está por sobre todo. ¿Por qué en la tradición mística, por qué dicen que existe el rigor? Porque no todo puede ser misericordia. Si el mundo fuese todo misericordia, nada ocurriría bueno. ¿Por qué? Porque no habría límites. Lo sabemos los que tenemos hijos de más de 3 años, que también necesitan límites en la vida. Porque si todo es bondad, no pueden aprender a crecer. Entonces este rey no podía anular el veredicto, pero podía hacer otra cosa. De modo que dio este veredicto. Se tendería una cuerda sobre un profundo abismo y los dos amigos caminarían por ella, uno a continuación del otro. Al que cruzara de lado a lado, se le perdonaría la vida. ¿Se entiende? Una prueba. No los puedo matar, los puedo hacer poner en una situación de vulnerabilidad. Pero como los quiero, el que pueda atravesar esto se va a salvar. ¿Cuántos se podían salvar? No, los dos. El cuento parecería ser que uno solo. Los dos. Si los dos cruzan, también hay una pregunta. ¿Cruzan juntos? No, acá te dice uno detrás del otro. Los dos juntos en una cuerda floja es un suicidio. Se hizo lo que el rey había ordenado. Y el primero de los amigos cruzó sin inconveniente. ¿Sí? ¿Qué le pasa al otro amigo? ¿Qué le va a pedir? Lo ayude. Explícame cómo hiciste. Ya pasaste. Con todos los temores que uno tiene, ve que el otro cruza sin problema. ¿Cómo hiciste? El otro, que aún no se había movido de su sitio, le gritó: dime, amigo, ¿cómo hiciste para cruzar este terrible abismo? El primero respondió: no sé nada más que esto. Cada vez que me sentía caer hacia un lado, me inclinaba hacia el otro.
Cuentos sobre la cuerda floja en la tradición jasídica hay muchísimos, hay muchísimos. Ahora vamos a analizar este un poquito más en profundidad. Hay otro que dice que había un rebe que se emocionó cuando llegó al circo a la ciudad. En alguna época el circo era la mayor diversión que podía haber en un pueblo. Ahora para nosotros el circo es casi una pavada, es para los niños, pero antes ver domadores o gente que tiraba fuego, ¿se acuerdan los más grandes? Todavía tenemos recuerdo de circos así imponentes. Entonces cuenta que este rebe vio a alguien que atravesaba la cuerda floja y le dijo a sus hasidim, presten atención, porque seguramente esta persona lo hace por el dinero que va a ganar, pero cuando está en la cuerda floja, lo único que piensa es cómo llegar hasta el otro lado. Si está pensando en lo otro, se viene abajo. Bien, ¿qué podemos aprender de este cuento? También, ¿Ale? ¿Ale? Steffi, estás como Frida. ¿Cómo, No, cómo Frida? ¿Fría? dale, Frida, dale. mira, me llama la atención dos cosas grandes de esto. Primero, la ley es la Torá, ¿me entiendes? O sea, primera cuestión, o sea, tienen que existir los códigos para que la gente pueda funcionar en esto, porque en el fondo cuando tú hablas de la ley, en el cuento jasídico yo lo veo como que es la Torá, ¿me entiendes? Y tiene que haber Leyendo, un código, leyendo de un la ley código, que yo le conté, el de Kafka, el cuento chiquito, vale la pena leer. sí, sí, Adelante, dale, Steffi. el proceso, el proceso. Y lo segundo, No, no el proceso. No, es no, ante la ley. No, Es un libro no es el proceso. cortito que yo mandé. Una media página sí, tiene. sí, sí. Y lo segundo que pienso que se me viene a la cabeza al tiro es Musar. Musar. El bien y el mal, las midot, ¿me entiendes? Parece O sea, una escuela del pueblo judío también de fin de 1700 que trata de educar moralmente a las personas. Muy bien, muy bien. el bien y el mal, que la cuerda floja, que te vas para un lado y para el otro, están las dos cosas. Y eso me resuena todo el rato. Bien, ¿qué más? ¿Qué les parece el cuento este? ¿Qué les parece? Muy bien. El cuento es la vida también, como el bosque. Este es más peligroso porque está sobre un abismo. ¿Sí? ¿Qué más? También fíjense, hay un paralelismo. En el otro había un amigo, en este hay un amigo, en el otro hay alguien que se encuentra, que también le pide consejos. Y los dos dicen, no sé, pero probá de esta manera. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Que la cuerda, sí, y no uno no puede tomar de la mano a otro. Muy bien. Claudio. Gaby. Que la manera que enfrenta la cuerda uno no es la misma para todos. Maravilloso. El primero que hizo se mandó. ¿Sí? No sabemos si hubo un sorteo, no sabemos si uno fue por orden alfabético, no sabemos si fue, pero uno sabemos que pasó directamente. Y el otro, para poder pasar, pide ayuda. Bien. Lo otro es que el que pregunta, dime cómo cruzaste este abismo, pone el foco en el abismo. Y el que responde, pone el foco en sí mismo. Me encantó. Me encantó. O sea, si vos vas a cruzar mirando el abismo, te vas a ir abajo. Este dijo hacia adelante, cuando sentía que pasaba algo, iba para el otro lado. Muy bien, muy bien. José, tenemos a Isa que está más cerca del micrófono y después. Primero Isa y después te paso el micrófono. Esta historia le parte de diferente manera. Está los hasidim preguntándole a un rabino Sí, y él le dice, les voy a contar un cuentito, porque no tomó ninguna decisión para decirle exactamente lo que quería. Y les contó este cuento de los trapecistas y etcétera. Pero yo me quedé ahí arriba, ¿qué es lo que pasaba? bien. ¿Por qué no les cuenta, no les dice lo que piensa? Tiene que ver con esto que vimos. Los cuentos son una forma de educación y a veces más potente. Cuando vos participás de la historia, te transforma vos mismo. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta un ratito, todos estuvimos en la cuerda floja.
Todos sentimos esa sensación de ir hacia un lugar con un abismo y ver cómo lo atravesamos. Y también de pedir ayuda. ¿Cómo hiciste? ¿Sí? Por eso no le pudo decir. Fue más poderoso contar el cuento que dar la solución. Tengo a José, tengo que decirle a José, después volvemos para acá. José. ¿Por qué? No, es para ellos. No, es para que quede grabado. Quede grabado. Dale, José. Hay dos cosas que no entiendo de acá. Primero, los jóvenes le preguntan, en el fondo, cómo encontrar su objetivo en la vida. Y él les cuenta esta historia, que yo no veo relación, o sea, tiene que haber una relación, pero no la estoy encontrando, de esta cosa de la soga y el abismo y todo. Y la segunda cosa, que en el cuento que el Rabbi cuenta, que describe, él habla de un crimen, que eventualmente hay un crimen y que están estos dos acusados. Tampoco hay una relación Muy entre bien, el crimen y el pasar esta cuerda muy floja. bien. La respuesta de él tiene que ver no con que ellos son criminales, sino con la pregunta. La pregunta, ¿cómo servir a Dios? Voy a adelantar una respuesta personal. Es por el camino del medio, por ningún extremo. En los extremos nos caemos. Servir a Dios tiene que ser por lo que llama Rambam el Shvil Hazav. Rambam, en el mismo texto que habla del libre albedrío, habla de que el camino del sabio es el camino de la moderación. La moderación no tiene mucha buena prensa últimamente en nuestro mundo, pero para él la forma de servir a Dios auténticamente es por el camino del medio. Y esta misma metáfora Rambam la trae en dos libros distintos que tienen que ver con las conductas humanas, que él dice que cuando una persona, por ejemplo, es muy soberbia, para curar esa enfermedad, por un tiempo tiene que dejar que lo ofendan mucho para poder volver al medio. O sea, la enfermedad se cura, de acuerdo a Rambam, es lo mismo. Rambam lo escribió en 1100, esto en el 1700, yendo para el otro lado. O sea, la forma de servir a Dios es con moderación. Es una visión judaica que en el último tiempo no está de moda. ¿Por qué? Porque los extremos, fíjense en la política, en todas las cosas, los extremos son de alguna manera lo que parece que hay más certeza, más verdad, más devoción. Y Rambam dice, no, es en el Shvil Hazav, en el Derech HaMelech, lo llama de diferentes maneras, el camino del sabio, el sendero medio, el sendero justo basado en Aristóteles, o el camino del rey. Uy, cuántas preguntas, bien. Para allá tenemos que ir para el otro lado. Debbie, ¿tenés una pregunta? Dale. 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 Sea un buen consejo, no le queda otra que caminar su propio. ¿Cómo? Y aunque sea un buen consejo, no le queda otra que caminar su propio camino. Exacto. O sea, yo te puedo decir lo que hice, pero la solución la tenés que encontrar. Y también, ¿se acuerdan el texto de hace 2 semanas que vimos que decía que una persona, el Rabbi Simcha, lo honró con hacer una acción? Le dijo, dale, hacela. O muchas veces esperamos, hay un texto muy famoso de Franz Rosenzweig, que le preguntaron si se ponía tefilín. Y él dijo, todavía no escuché la mitzvah, ¿sí? Todavía no sentí la obligación. A veces hay que hacer las cosas y después en el hacer uno va a poder sentir. Es como cuando alguien te dice, ¿qué sentís cuando escuchás el shofar? Si vos no escuchaste el shofar nunca, ¿cómo vas a sentirlo? ¿Sí? El shofar tiene un mensaje para cada uno en cada momento determinado de su vida, pero hay que escucharlo, es una experiencia. Uno tiene que animarse a tener. Nosotros pensamos que el judaísmo es intelectual, el judaísmo es también experimental, pero tenemos que tomar ese riesgo. Joyce, y después nos vamos para... No se olviden las preguntas. Yo pienso que también eran Al micrófono. habían dos formas de ser. El primero se larga, Bien. no porque es osado y quizás más valiente, sino porque tenía mayor claridad. Él pensaba que así había que hacerlo y era la forma correcta. Y el otro, que todos podemos dudar, ¿cómo
cuál debe ser mi camino para acá, para allá. Entonces ahí pide consejo, como se le puede pedir Los 12 consejo al rabino. también, ninguno Sí, está no, errado. ninguno está errado, pero son dos tipos son como dos arquetipos. Bien, me gustó. Ustedes están escribiendo estas cosas, yo sé que la única que escribe es Debbie. Tienen que dejar los registros, Fran, y después vamos para atrás, para Galita y para Dani. Es que me encanta el cuento de adentro del cuento, porque, Las 1001 noches es eso. porque o sea, yo me imagino a los Hasim viendo al rabino como, yo me imagino a los Hasim preguntándole al rabino como alguien con autoridad, Ujú. y a ti como cuando alguien viene como con autoridad y te explica cómo hacer algo, uno lo ve como algo muy lejano. Pero al mostrarles que alguien igual, como en la historia se los lleva como algo mucho más, alguien igual a ti. Si alguien igual a ti puede hacer algo, entonces tú también puedes encontrar una O respuesta. sea, la respuesta es experimental también. Por eso yo dije, ¿se acuerdan que cuando hablamos de los cuentos alguna vez? Contar un cuento es vivir lo que ocurre en el cuento. Sí. Entonces en un ratito estuvimos ahí. Pasen para el fondo. No, a mí, a propósito de cuál es la conexión entre la primera parte y la segunda, me deja la sensación, porque la pregunta, Un poquito más fuerte, pide. la pregunta no se trata de qué es lo que debo hacer, sino que dice ¿Cómo expresamente servir a Dios? cómo servir a Dios, ¿no? Y a propósito de esto le cuenta lo de la cuerda floja y el concepto que está dentro de la cuerda floja, a propósito de los circos que mencionabas, es el equilibrio. Mm, Y el equilibrio es justamente no inclinarse mucho ni hacia un extremo ni hacia el otro, lo que tú comentabas. Pero ahí cómo lo relaciono con la primera parte del crimen, porque la balanza de la justicia se bien. trata justamente Solo de una abogada mantener. podía decir eso. Tenemos varios abogados hoy aquí, así que nos vamos a pedir levantar la Gracias mano. por delatarme, Ram, te lo Bueno, agradezco. La balanza de la justicia se trata muy del bueno, equilibrio. muy bueno. ¿Y en qué consiste y por qué esa analogía? Porque se trata de la rectitud, de mantenerse apegados a las normas. ¿Y por qué entonces le cuenta esta historia? Porque la manera de servir a Dios es mantenerse en el camino de la Me rectitud, gusta. que es mantener este equilibrio. Eso es lo que a lo menos yo Y interpreto. mantener el equilibrio, ¿sí? Y sumado a eso, el equilibrio de cada uno es diferente. Su centro de equilibrio está en otro lugar de acuerdo a la altura, de acuerdo a el peso, a muchas otras cosas. Bueno, parece que evidentemente soy hija de mi madre, porque iba a decir algo muy parecido a lo que dijo mi madre. Eh, pero quería agregar que tiene mucho sentido que esta sea la prueba a la que somete el rey a las personas que cometieron el crimen, porque justamente en lo que erraron ellos al cometer el crimen fue en desbalancearse, Claro, perder ese bien. equilibrio. Y creo que también el hecho de que una de las personas haya podido pasar por este abismo y haya llegado al otro lado, es un poco el judaísmo diciendo o creyendo en la reinserción. O sea, una persona que comete un delito, La teshuvá, bien, exacto, o muy sea, bien, que se va de este bien. centro, puede retornar y creo que eso es justamente la reinserción. Vieron que leídos con otras personas aparecen otras cosas. Muy bien. Rabbi Nachman tiene una frase que dice, este mundo es un puente angosto y lo importante es no temer, hay que atravesar el puente angosto. Bien, ¿alguien más? Si no, Lole Fajet, en realidad la versión original no dice así, dice de otra manera. Yo quiero, lamentablemente, son 8:30 y quiero leer el último cuento. El último cuento se trata de una menorá especial. ¿Alguien lo leyó? Espero que no. Es el primero, el número 1. Se llama El Candelabro. Este es un cuento muy sofisticado. Es un cuento que uno, cuando lo lee la primera vez, dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esta historia? Y después me gustaría compartir un cierre de este ciclo. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vuelvo a Rabbi Nachman, murió en 1810 de tuberculosis, con muchas pérdidas. Rabbi Nachman es un maestro complejo, profundo, con todo el sufrimiento que tuvo en su vida,
su Torah es mitzvah gedol aliot besimcha. Lo más importante es estar feliz. Él que en Alegre. su vida sufrió físicamente, pérdidas, peleas, disputas, lo más importante es estar feliz. Es el maestro que enseña lo que él vivió, la lejanía de Dios, la no llegada de las tefilot, la imposibilidad de conectar con lo trascendente, la búsqueda de la luz aún en los lugares más oscuros, eso lo dice él. Eh, por eso es tan interesante. Tiene esta historia, que es una historia muy cortita, no son de los cuentos más largos, él tiene algunos cuentos, como decíamos antes con Fran, cuento dentro de otro cuento. Este es un cuento más breve, que cuenta acerca de un padre y un hijo. Hay muchos cuentos así, padre y un hijo, no podría decir Dios y el ser humano, etcétera, pero que es alguien que adquiere una habilidad. Cierta vez, un joven dejó a su padre y habitó en una tierra lejana durante muchos años. Como los cuentos que nos contaban cuando éramos chicos. Había una vez, ¿sí? Es lo mismo. Al retornar a su hogar, se jactaba de lo bien que había aprendido allí el arte de hacer candelabros. En hibrid, ¿cómo se dice candelabro? Menorá. Menorá. Lo más raro es que uno cuando habla de menorá es la menorá que se encendía en el templo de Jerusalén o la Hanukkah, pero cuando uno va al Isi en Beersheba, pide una menorá y le dan una luz para la casa, ¿sí? No le dan una menorá. Menorá ahora es una palabra de uso cotidiano que tiene que ver con una luz, con una lámpara. Bien, como dijiste, no, pero es el artefacto más que la ampolleta, ¿sí? Cuando volvió, le pidió a su padre que invitase a todos los maestros artesanos de ese oficio donde él vivía para demostrar su habilidad. Su padre invitó a todos los maestros artesanos que viniesen a comprobar la destreza que su hijo había adquirido durante el tiempo que estuvo lejos. El hijo se fue al Harvard de las candelabros. Ahora vino y el padre quiere mostrar que su hijo aprendió, que la inversión valió la pena, ¿sí? Pero cuando el hijo mostró una de sus lámparas que él había hecho, todos pudieron ver que era fea. Era, en hibrid dice, horrible. Más tarde el padre fue a ver a los artesanos y les pidió que dijesen la verdad. Dado que no tenía otra opción más que decir la verdad, le dijeron que la lámpara era muy fea. Más tarde, el hijo se jactaba delante del padre. ¿No ves la sabiduría de mi oficio? El padre respondió que todos los artesanos lo consideraban de un muy bajo nivel. O sea, hiciste una porquería y vos decís que es bellísimo. ¿Alguno de ustedes vio esa serie en alguno de los streaming que se llama Bellas Artes? ¿Sí? Donde el personaje es el curador de un museo y que dice, esto es una porquería, es arte moderno. Vale la pena verlo. Entonces, todos dicen, es una porquería lo que hizo, qué tan lindo. Y el hijo todavía le dice, ¿no ves la sabiduría de mi oficio? El padre respondió, todos dicen que es horrible, es de muy bajo nivel. Pero miren cómo termina. El hijo le dijo, todo lo contrario, con esta lámpara yo he demostrado mi habilidad. Yo les he mostrado a cada uno de ellos sus propias faltas. He incluido en esta lámpara todos los errores de los maestros artesanos. Tú no comprendiste cómo es que uno consideraba que esta parte era fea y el otro consideraba la otra parte fea. Otro, sin embargo, consideraba esta parte hermosa y una maravilla, mientras que los otros consideraban que estaba muy mal hecha. Esto es la verdad con respecto a todos ellos. Lo que uno considera malo es bueno para el otro y viceversa. He hecho una lámpara a partir de los gesronot, de los errores y nada más, para demostrarle a todos ellos que no poseen la perfección. Cada uno tiene fallas, dado que lo que es hermoso para uno es diferente para el otro, pues yo puedo, si así lo deseo, hacer una lámpara perfecta. No voy a terminar de leerlo porque no vale la pena. Si no hubiera hecho una lámpara, ¿qué les hubiera hecho? ¿Qué otro objeto? ¿Qué otro objeto? Más parecido. ¿Qué Ahí en otro? David.
No, ¿con qué otro objeto podría haber reemplazado la lámpara? Un espejo. ¿Quién dijo espejo? Javier, un espejo. Lo que él hizo fue un objeto que refleja lo que cada uno tiene en su interior, o lo que cada uno ve. Esto es lo complicado. Cuando uno ve lo feo en otro, ¿dónde lo está viendo? Está en uno a veces. Entonces Rabbi Nachman dice que la gran capacidad que él tuvo es construir algo para que los otros vean lo que a uno, en hebreo dice gesronot, lo que a uno le falta. ¿Quién le gusta ver lo que le falta? Nada. Y cuando uno sentimos que nos falta, ¿cómo lo vemos? Feo. Eso es lo que Rabbi Nachman, lo que no quiere ver. Eso es lo que este joven que fue a estudiar hizo. Es duro el cuento, muy duro. Yo lo leí hace como 30 años y lo atesoro como un texto que me gusta. Bien, a mí me gustaría, hay otro más, pero que no. Dijimos qué significa el bosque, qué significa la cuerda, qué significa el candelabro, qué es el camino, etc. A mí me gustaría, para aquellos que estuvieron en casi todos los encuentros, así rápidamente, que me digan cuál es el cuento que más les gustó, cuál los dejó pensando y cuál compartió con otros, y si hay alguno que no le gustó también. El que acabamos de leer, gracias Frida. El del pavo, es de Rabbi Nachman también. Del pavo. El príncipe El del pavo. pavo. El del pavo. Los cuentos de Rabbi Nachman son muy fuertes. ¿Cuál fue el primero? Ya fue hace como un mes. El del tesoro, el del puente. Bien, bien. El tesoro estaba en la casa, muy bien. Ese cuento es... No, que a lo mejor el camino hay que hacerlo para poder volver. Anabela. ¿Cuál del carruaje? El del caballo que yo conté ahora. Ese es fuerte. Daniela. El del tocar. Vos te quedaste pegado con eso, porque yo... O sea, yo a los 18 años, mi maestro me mandó a dirigir las tefilote en otra ciudad en Argentina, ¿no? Y yo era chico, entonces pensaba, puedo, no puedo, ¿no? ¿Sabes lo que me dijo? Hasta que no vayas, no vas a saber. O sea, hay veces que hay que dar el paso. Sí. Si no, uno nunca va a poder saber si eso es lo que quiere, si es lo que le gusta, o si lo puede hacer. Pero si uno no, como le dijo él, toca, ya está, hay que hacer las cosas, ¿no? ¿Qué más? Arrepentirse de lo que no se hizo. Otra opinión, quiero escuchar. Quiero decir algo, pero es muy fuerte. Quiero decir algo muy existencial. Del 7 cosas del ladrón. Sí, el rap sucia. No tengo el texto ahora. Para él. Quedárselo para él en ese sentido, desde mi punto de vista, es que no alardeaba de lo que hizo. Como que hizo una acción, logró algo, pero no necesitaba alardear con otro. Porque si alardea lo que hizo, ¿qué le pasa al ladrón? Lo van a meter preso. ¿Cuántas veces vemos ahora que los chicos roban coches y los muestran en las redes y con eso los pescan? Porque lo muestran. Entonces, cuando uno se guarda las cosas, comparte, como lo veía como una metáfora, él va más allá de ser un ladrón, no sé, Claramente, sucia no dice que tenemos que ser ladrones. Tenemos que en nuestra vida tener la misma energía para hacer eso. ¿Qué más? Una opinión más, algo, me gustaría escucharlos. Tommy, pero alcancemos el micrófono, por favor, porque si no nadie te va a escuchar. Es algo muy crudo lo que voy a decir. Tienes que llamarle, ¿no? Me está mirando la pantalla. ¿Cómo entonces decirle algo? Espera. Tommy, después vos, con gusto. No, yo quería decir algo, no nada de ningún cuento, sino que es como agradecer la organización de este ciclo de charla, y creo que en base a todas las personas que hemos asistido,
a la historia, los cuentos, creo que hay una gran inquietud por aprender, ¿no? Por aprender y buscar estos caminos de sabiduría de estos grandes maestros hasídicos. Entonces, creo que sería bonito poder repetir este tipo de charlas, tipo de ciclo, y eso es lo que yo quería decir, nada más. Bien. Eh, absolutamente tomado el desafío, a lo mejor no con el eje de cuentos, sino con el eje de enseñanza de maestros rabínicos, de maestros hasídicos, una cosa de ese estilo. Dale, Fíjate que a Juan mí me Carlos. hace, con todo y que eran todas muy interesantes estas charlas, por las que yo asistí, las que yo he escuchado, pero me hace profundo sentido, me hace profundo sentido ese que tú contaste hoy día, el del bosque. Mucho sentido, porque eso nos pasa a todos, a cada rato, en todo momento de nuestras vidas, ¿ya? Efectivamente, uno se puede perder en un bosque. Yo me Sí, perdí en un bosque sí. también, pero también tú en el trabajo, en la camaradería en el trabajo, en el todo, en la función del hogar, Siempre es mejor hacerlo con otros. Claudio, la misma función del matrimonio. Son dos que enfrentan la vida, ¿ya? Es todo por eso funciona. la Torá empieza diciendo, lo tove yot adam levado, no es bueno que el hombre esté solo, así empieza Bereshit. Claudio, Quiero hacer una pregunta. dale, toma el micrófono. Yo leí una vez, hace tiempo, un libro que me cambió la vida, como dices tú. Esto no, todavía. Hay Se poca luz llamaba acá. y tú lo nombraste, Synchronicity. Ok, No sé perfecto. si lo conoces, Me parece que alguna vez lo hojeé. que no me acuerdo Yo el creo que me autor. lo dio un consultor. Muy bueno. Ok, Ale, ¿quién más? Ale, Ah, pero tengo dos Ale, personas acá y después te dejo, Steffi. Dale, Ale. Renato y Fabiola. Yo también quiero sumarme a los agradecimientos de este curso, pero además mencionar para los que no lo han visto que hay un nombre adicional en los logos que se llama el BINA. Y Vina. Y para los que no saben, se creó un fondo especial para la comunidad, justamente para la educación, ¿ya? Y ese fondo se llama Fondo Vina. Y eso nos va a permitir como comunidad seguir haciendo más cursos. Fabiola, no sé si Claro. alguien por ahí. Ah, tengo a alguien en casa. Después de Fabiola, alguien en casa. Fabiola y alguien en casa. Dale. Retornando a tu pregunta original, no solo los cuentos, sino también el nigún inicial. Me Claro. hizo mucho sentido esta preparación antes de el cuento. Porque incluso muchas veces cuando hay un cuento dentro de un cuento, lo que yo entiendo es que el rap prepara a los Hasidim. hasidim para escuchar el cuento dentro del cuento. Necesitamos a Diego. No sé si Diego volvió por ahí. A ver si tenemos ningún final, porque él tenía una reunión y dijo que iba a tratar de volver a conectarse. No, todavía no lo veo. ¿Alguien más? Ale, yo, Sí, Marisa, dale. no, yo quiero agradecerte profundamente porque yo no creo que cualquier rap habría podido organizar, elegir los cuentos que eligió, hacernos sacar de nosotros tantos comentarios y la verdad que ha sido muy emocionante y para mí ha sido una enseñanza profunda. Pero lo otro Ahora, que quería decir, perdón. déjame decir algún minutito. Para los que no vieron el ciclo entero, está online. O sea, pueden ver las 3 reuniones anteriores, o las 2, o la una que no hayan visto. Claramente no es lo mismo que participar en un espacio así, pero es lo que la tecnología Gracias. nos permite. Adelante, ahora sí, Marisa. Bueno, después que te agradecí, quiero decir algo que puede sonar bien fuerte y es algo sobre el libre albedrío. Porque resulta que uno de los momentos más importantes de nuestras vidas es cuando nacemos, pero nosotros no elegimos nacer. ¿Es verdad? Estoy de acuerdo. Claro, yo no elegí, pero trato de hacer lo mejor posible. Bien, Ale, depende. Steffi, dale. yo creo que lo que yo aprendí es que siempre puedes superarte y todos estos cuentos nos ayudan en eso, ¿me entiendes? O sea, con todas las midot,
para caminar, tratar de caminar como tú dijiste en el Shvil HaZahav. Entonces yo creo que en el fondo cada cuento, porque claro, uno dice el del príncipe Pau, qué sé yo, esto otro, pero después te vas dando cuenta que es toda una amplitud y yo creo que al final de cuentas Diego. todo sirve, todo sirve. Bien, está Diego y eso es una muy buena noticia. Quiero terminar de la siguiente manera. Quiero contar un último cuento muy cortito que está aquí. Es el cuento número 2. Para los que están anotados, claramente como siempre, el día lunes posiblemente les manden todos los materiales con todos los links, porque todo este material, todo lo que tenemos, lo compartimos, no hay ninguna necesidad para estar de esa manera. Cuento el último cuento y terminamos con Diego. Gracias, Diego, por volver. Dice así, cuento número 2. Un joven rabbi se quejó al rabbi de Rishon. Escuchen, se quejó. ¿Algún yehudí se queja? Durante las horas en que me dedico a mis estudios, siento la vida y la luz, pero en el momento que dejo de estudiar, todo ha desaparecido. ¿Qué debo hacer? El rabbi de Rishon respondió, es como cuando un hombre marcha en un bosque en una noche, otra vez el bosque, ¿sí? Oscura, y durante un tiempo se le une otro con una linterna en la mano, pero en el cruce se separan y el primero debe seguir solo y a tientas el camino. Pero si un hombre lleva su propia luz consigo, no debe tener miedo a la oscuridad. La escuela jasídica polaca lo que insiste es que cada uno de nosotros tiene una luz. Lo que hay que hacer es encenderla o acrecentarla, porque a lo mejor está, pero hay que acrecentarla. Querido Diego, te pongo a vos y gracias por terminar tu reunión y sumarse. Le pido a todos que silencien los micrófonos para poder escuchar el nigún y con eso terminamos. Y se animan a cantar también. Gracias, querido Diego. Gracias a todos. Quiero contar cómo vamos a seguir. El 22, el 29 y el 5 de septiembre, 22, 29 de agosto y 5 de septiembre, vamos a tener un ciclo corto que nos va a preparar para los Yamim Raim, que se llama Los secretos de los Yamim Raim, las cosas que ocurren, que decimos, que leemos, que estudiamos, que esperamos que pasan, pero que nadie nos enseña. Entonces, si no los ponemos de manifiesto, no lo vivimos. Después de los Yamim Raim, posiblemente vamos a tener un ciclo que tiene que ver con un rabino hablando de Spinoza. Muchos han leído los libros de Spinoza. Vamos a hablar de eso. Y posiblemente a fin de año vamos a hacer 4 maestros jasídicos para terminar el año. Ah, buen dato. Buen dato. Buen dato. Bueno, vamos a moverlo para no topar con otras actividades. Buenas noches a todos, Shabbat Shalom para todos y Gracias, nos Ale. vemos pronto. Gracias, Ale. Chau a todos, gracias.